familia de este colegio de abogados. Agradecemos la presencia de todos ustedes y en especial de la doctora Sandra Fabiana Veloso, quien nos va a exponer hoy sobre el divorcio en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. La doctora Sandra Fabiana Veloso es abogada de la Universidad de Buenos Aires, posgraduada en Derecho de Familia, diplomada en Gestión Judicial, juez de familia de San Isidro, actualmente a cargo del juzgado número 6, miembro de la Comisión Académica del Colegio de Magistrados de San Isidro, integra también el Instituto de Derecho de Familia de este colegio de abogados. Fue docente de la UBA durante 13 años hasta el año 2012 en la materia del régimen patrimonial del matrimonio, en las cátedras del doctor Vilela y de la doctora Medina. Concluyó con el cargo de adjunta interina. Es profesora de la Universidad Abierta Interamericana en la Diplomatura de Derecho de Familia, que fue en el año 2012, profesora de posgrado en la UBA en el 2013 en procesos de familia. Profesora de la EADE, Escuela Argentina de Derecho, desde el año 2012 hasta la actualidad, dando distintos cursos y talleres dirigidos a abogados. Profesora desde el 2012 y hasta la actualidad en distintos cursos y talleres dirigidos a funcionarios y empleados del Poder Judicial, a través del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y del Colegio de Magistrados de la San Isidro. Participó en distintos libros y códigos comentados. En el libro Visión Jurisprudencial de la Violencia Familiar de Graciela Medina en el año 2012, de editorial Ruiz Alfonsoni. En el Código Civil comentado de Ferrer Medina en el año 2013, también de la misma editorial. En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, comentado de Rivera y Medina, de editorial La Ley de este año. Este libro es de reciente publicación. Allí escribió sobre las materias de divorcio y régimen patrimonial del matrimonio. Escribió también en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, comentado, dirigido a profesionales de las ciencias contables, que se publicó este año, también de la editorial La Ley. Este está en proceso de publicación. Escribió también artículos referidos al régimen patrimonial del matrimonio. Comentó la Ley de Registro de Deudores Alimentarios Morosos para la Ley Online en el año 2012. Es autora de más de 20 trabajos de doctrina y comentarios jurisprudenciales en temas referidos al derecho de familia para las revistas de la editorial La Ley, revistas de notariado, revistas del Colegio de Magistrados de San Isidro. También fueron publicadas algunas de sus sentencias en la página de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y en la revista de Derecho de Familia y Persona de la editorial La Ley, en temas referidos a la liquidación de la sociedad conyugal, tenencia y adopción. Bueno, al finalizar la exposición, la doctora responderá algunas preguntas. Solicitamos que no estén referidas a temas puntuales. Doctora, ¿tiene temas puntuales? Temas particulares. Perdón. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? Muchas gracias por la presencia de todos. Quería agradecer en primer lugar al Colegio de Abogados a través del doctor Sagué como presidente del colegio por darnos estas instalaciones y poder estar acá reunidos para debatir este tema nuevo que es el divorcio en el nuevo Código Civil y Comercial. Quería agradecer también al Colegio de Magistrados, cuya presidenta es la doctora Pagliani, que por una negligencia mía no fue una reunión coordinada con el Colegio de Magistrados, pero que siempre me apoyan en todos los cursos que se vinieron dictando a lo largo de todos estos años para la justicia. Bueno, yo voy a ver si me puedo parar porque no estoy acostumbrada a estar tan sentadita para dar las charlas. El tema que nos convoca hoy es el divorcio en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Un divorcio que se presenta con características especiales, distintas a lo que viene contemplando nuestro ordenamiento jurídico hasta la autoridad. Un divorcio incausado,
un divorcio sin búsqueda de culpabilidad, sin búsqueda de... A ver si me puedo... ¿Ahí me escuchan bien? Estar sentada y sin moverme no va con mi estilo. Bueno, entonces un divorcio que se presenta distinto, un divorcio encausado, sin la búsqueda de culpables, sin la búsqueda de causas que hagan imposible la vida en común que tengan que ser evaluadas por el juez, sin la constatación objetiva de ningún cumplimiento legal ni de la existencia de separación de hecho previa. Sin búsqueda de culpables, se elimina todo juicio de reproche este nuevo Código Civil. Sin búsqueda de culpables, culpabilidad que ya se venía cuestionando hace varios años, si esta búsqueda de culpabilidad en el proceso de divorcio ayudaba a mantener la estabilidad de las relaciones intrafamiliares y lo perjudicial que ocasionaba, los perjuicios que ocasionaban esta búsqueda de culpabilidad en las relaciones futuras de los cónyuges y de las relaciones de ellos con sus hijos. Esta eliminación del juicio de reproche trae además como beneficio, sin lugar a dudas, bueno, la búsqueda de una armonía, un cambio en el concepto de orden público. Ya la sociedad no tolera que el Estado se inmiscuya en lo que se cuestiona, que es la intimidad de los cónyuges. Esta culpabilidad, además de ser lograda para el divorcio en sí mismo, para declarar la inocencia de uno y la culpabilidad de otro, traía además otras consecuencias. El inocente podría solicitar la fijación de alimentos en los términos del artículo 207. El inocente también podría pedir la fijación de un monto por indemnización por daños y perjuicios derivados del divorcio. El inocente también podría solicitar que se le atribuya el hogar conyugal. Se ha dicho que la búsqueda de esta culpabilidad del juicio de reproche era un caldo de cultivo para las acusaciones y para las peleas de los cónyuges. Y si bien es cierto que últimamente estos juicios de reproche, estas causales subjetivas, se vienen dando cada vez con menor frecuencia, porque si bien a veces se inician como contradictorios, después a lo largo del proceso o con la fijación de las audiencias se convierte esto en una presentación conjunta o en una causal objetiva. Lo cierto es que permaneciendo aún vigente la ley, aún hay personas que intentan lograr la culpabilidad de uno de los cónyuges o la culpabilidad mutua, si se quiere. Otra de las razones para eliminar este juicio de reproche, en el que yo estoy de acuerdo, es la difícil tarea del juzgador de descubrir con ciencia cierta quién es el verdadero culpable en la quiebre de la relación matrimonial, si es que lo hay. No se escapa este juicio a lo que ocurre en los restantes juicios civiles, donde por supuesto que la verdad que se logra va a ser la verdad de la prueba que se produzca, de la prueba que se ofrezca y de cómo se tejen los hilos procesales en el juicio, y de la mejor fortuna o peor fortuna que se tenga en la producción de estas pruebas. Sin cumplimiento de plazos, otorga plena autonomía en la voluntad de los cónyuges de decidir cuándo solicitan la disolución del vínculo matrimonial. Esto se cuestionó también, sobre todo en aquellas parejas jóvenes. Se decía que el que no tenga plazos en la petición de divorcio iba a ser una invitación para los cónyuges, sobre todo los más jóvenes, a pelearse ante la primera pelea. Pero lo cierto es que el divorcio en sí no es el que invita a quebrar. El problema existe desde antes. Entonces, realmente
entendemos que es mejor que lo decida el propio cónyuge y no sea el Estado que decida si su vínculo matrimonial tiene que perdurar por lo menos por 3 años o por lo que establezca la norma o por 2 si se solicita la separación personal. Decíamos entonces, sin comprobación judicial de existencias graves que hagan imposible la vida común, sin constatación de separación de hecho previa. Sin embargo, la separación de hecho es y seguirá siendo un tema que siempre se vincula con los efectos del divorcio. Hasta hoy la separación de hecho tiene plena vigencia o pleno... está ligado a la forma en que se va a liquidar la sociedad conyugal. Los bienes no se liquidan de igual forma si existe separación de hecho previa o si uno de los cónyuges es culpable de esta separación a la luz del artículo 1306, última parte del Código Civil, que vamos a retomar cuando veamos disolución, la fecha de disolución de la sociedad conyugal. Entonces, si bien esta separación de hecho no va a servir a los efectos de obtener el divorcio, sí va a seguir incidiendo en la fecha ya no de la liquidación ni la forma en que se va a liquidar la sociedad conyugal, sino directamente con la fecha de la disolución de la sociedad conyugal. Hasta el momento saben que la separación de hecho no era una posibilidad para obtener la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio, pero sí incidía en los efectos de la liquidación de la sociedad conyugal. El cónyuge era culpable, no iba a participar de los bienes gananciales adquiridos con posterioridad a la separación de hecho, mientras que el inocente sí, con las causales culpables y el fallo plenario del 29 de septiembre del 99 también no iban a participar los bienes adquiridos con posterioridad de la separación de hecho en las causales objetivas incluidas por la 23.515. Vamos a retomar esto cuando veamos disolución. Entonces, tengamos presente que separación de hecho previa no va a ser cuestionada a los efectos de obtener el divorcio, pero sí con la fecha de la disolución de este divorcio, los efectos de la sentencia. Desaparece la separación personal en todas sus formas, también la incluida en el artículo 203 del Código Civil, contemplada para aquellos casos de alteraciones graves y permanentes. Esto es cuestionado por algunos autores, quienes dicen que esta doble posibilidad debe existir, así como existe en otros países latinoamericanos como Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, y que, bueno, saben ustedes que el divorcio hoy en día tiene una doble posibilidad. El divorcio es la disolución de dos personas que se encuentran unidas en matrimonio, una división de cuerpos y una división de bienes. La separación personal hasta la fecha importaba la extinción del régimen matrimonial, ordinario, obligatorio, único, que era el régimen de comunidad, por el extraordinario de separación de bienes. Hoy, con el nuevo código, este régimen de separación de bienes se incorpora como una posibilidad de elección para los cónyuges. Se cuestiona entonces esta desaparición de la separación personal, diciendo que algunos cónyuges deberían tener la opción de continuar entonces con ese vínculo matrimonial si lo quisieran por cuestiones religiosas. Lo cierto es que en la práctica judicial poco se ven las separaciones personales y las que están son porque no tenían la posibilidad de obtener el divorcio vincular, porque no cumplían con los 2 años mínimos de matrimonio o no cumplían o solicitaban separación personal en los términos del artículo 104 porque se encontraban separados de hecho por 2 años y estaban esperando que querían tener algo, por lo menos separación de cuerpos, separación de bienes, y no podían obtener el divorcio vincular. Es un cambio de concepto de orden público familiar que tiene su antecedente en la reforma del Código Español, así dicen los fundamentos del año 2005. Mizrahi dice que hay mayor respeto a la autonomía de la voluntad y se produce una revolución de la afectividad en el matrimonio y una realización personal de cada cónyuge. Se pone énfasis a la realización personal de cada cónyuge y la afectividad del matrimonio. Años atrás,
la voluntad era expresada solamente al inicio del matrimonio. La voluntad que era considerada era solo el inicio y se entendía que esa voluntad tenía que perdurar por muchos años. Ahora hay un respeto por la voluntad diaria del matrimonio, por una revolución de la afectividad en el matrimonio y respetar también la decisión de cada cónyuge de que si quiere seguir unido matrimonio o no. Se habla también de democratización de la familia. Hay una simplificación del proceso del divorcio. Sin embargo, hay una ampliación en los efectos que produce. Se autoriza a que se lo pida, se ha pedido este divorcio por uno solo de los cónyuges o ambos, con el acompañamiento de un dispositivo que va a prever cuáles son las consecuencias del proceso. Hay además, en el nuevo proceso de divorcio, una ampliación en cuanto a la competencia. Hasta hoy, la competencia a través del artículo 227 del Código Civil prevé que sea el juez que entienda en el divorcio el del último domicilio conyugal o el domicilio del demandado. Y si el divorcio era por presentación conjunta, solamente había una opción, porque no había demandado. Entonces, para la presentación conjunta, la única opción que existía era que se plantee ante el último domicilio conyugal. Esto es modificado por este nuevo proceso que da la opción de que sea el último domicilio conyugal o el domicilio de cualquiera de los dos cónyuges. Otorga además mayores herramientas para dar protección a la vivienda familiar no ya fundado en la culpa. Es decir, tenemos que borrar por completo el concepto de culpa, que no es fácil porque ya venimos acostumbrados tantos años. Y yo misma me cuestionaba, ¿qué pasará con aquellas heridas punzantes, aquellas situaciones de un cónyuge? Porque hay situaciones bravas, hay situaciones que son intolerables. Y me cuestionaba, digo, ¿está bien que esas situaciones del deber de no dañar al otro contemplado por el artículo 19 de la Constitución Nacional tenían que ser acalladas o iban a ser escuchadas por algún juez? Bueno, después me quedé pensando que no hace falta que esas cuestiones sean acalladas, porque realmente quien provoca un daño a otro tiene el deber de repararlo. Entonces, bueno, si existe alguna situación tal que amerite el reclamo de daños, no creo que haya obstáculos, pero no ya a los efectos de solicitar el divorcio vincular. Entiendo y realmente, si bien me costó al principio, estoy absolutamente convencida que la eliminación de la culpa ayuda a tutelar realmente los intereses de la familia, a fomentar el diálogo, a fomentar, bueno, que haya una buena relación de ahí hacia el futuro. En general, los cónyuges tienen hijos, la mayoría de los cónyuges, bueno, esta relación o la relación de ex-cónyuges futura, yo creo que se va a fomentar mucho más sin búsqueda de culpables, ¿no? Aparecen dos nuevos conceptos: la propuesta reguladora o convenio regulador, que va a ser un requisito para el trámite, para el inicio del trámite del divorcio, y la compensación económica, que es una consecuencia del divorcio cuando éste produce un desequilibrio económico manifiesto a uno de los cónyuges y tiene como causa el matrimonio y su disolución. ¿Cuáles son los requisitos para el proceso de divorcio que se dice que es tan simple y tan express? Vamos a ver que es express la parte del divorcio, pero las consecuencias no son tan express. Otorga amplias facultades al juez para producir prueba, para la decisión del convenio regulador, también para la decisión en cuanto a la compensación económica. El 437 y 438 nos habla de los requisitos del divorcio. Puede ser entonces pedido por uno de los cónyuges o por ambos. El único requisito que se plantea como exigencia sine qua non es el acompañamiento de una propuesta reguladora o convenio regulador.
Esta exigencia también ha sido cuestionada porque dice, bueno, tanta autonomía de la voluntad para que se pida por uno o ambos, ¿por qué exigirle a los cónyuges que en su presentación, en su primera presentación, acompañe una propuesta reguladora y además tiene que acompañar, por supuesto, los elementos en que se funda? Y la respuesta que han dado también otros autores me parece loable, y significa que el hecho de obtener el divorcio en forma rápida no significa que tengamos que aniquilar la existencia del matrimonio rápidamente. Es decir, me parece muy razonable que esta petición de divorcio sea acompañada por una propuesta reguladora, una exigencia de ver cómo van a quedar las cosas después. Ya vamos a ver cuál es el contenido, cómo será la responsabilidad, el ejercicio de la responsabilidad parental, a quién le quedará la casa, cómo se dividen los bienes, independientemente de que esta propuesta que regula los efectos derivados del matrimonio pueda ser cuestionada por la otra parte, en cuyo caso, en caso de discusión, o en caso de que el juez entienda que esta propuesta afecta los intereses gravemente de algún miembro de la familia, podrá ser dictada la sentencia del divorcio y seguir discutiéndose esta propuesta por las normas que contemplen el procedimiento de la ley local. En capital seguramente podrán ser por vía ordinaria, si es más compleja, y en provincia sumaria, o por vía incidental, o por trámite especial si se trata, por ejemplo, de un reclamo alimentario que quedó pendiente de acuerdo. Entonces, la petición de uno o ambos cónyuges sigue reinando el principio dispositivo, el principio de demanda, que necesitamos, los legitimados activos son ambos cónyuges y el juez podrá intervenir una vez efectuado el pedido por los interesados. El otro cónyuge puede ofrecer una propuesta reguladora distinta, pero siempre tienen que acompañarse con la propuesta los elementos en que se fundan. El juez puede ordenar de oficio o a petición de parte que se incorporen otros elementos. Es decir, que la petición de divorcio tiene que estar acompañada por una propuesta reguladora. Esa propuesta reguladora tiene que estar acompañada además de la prueba documental o prueba en poder de terceros. Deberá ofrecerse en esa oportunidad toda la prueba que quiera hacerse valer, prueba informativa, prueba pericial. Incluso va a tener relevancia la prueba indiciaria, porque como puede ser el reconocimiento de determinados hechos o el reconocimiento de determinados bienes, de la calificación propio ganancial, que hagan que sumado a otros elementos pueden dar la convicción del juez para una decisión u otra. El desacuerdo en la propuesta que regula los efectos del divorcio en modo alguno puede interferir en la obtención de la sentencia de divorcio. El único obstáculo puede ser que esté dado por el juez cuando entiende que el convenio regulador no está acompañado, por supuesto, con los elementos en que se fundan. Entonces podrá decir el juez, bueno, primero acompáñense los elementos y después lo valoraré a los efectos del dictado de la sentencia. Entonces, si es pedida por uno solo de los cónyuges, el otro podrá ofrecer una propuesta reguladora distinta. El juez lo va a resolver previa audiencia. En esta audiencia el objetivo va a ser buscar una solución autocompuesta por las partes, pero va a ser totalmente distinta a la audiencia que prevé hoy, por ejemplo, para el artículo 205 o 215 del Código Civil, donde se intentaba o se facultaba al juez procurar conciliarlos. El objetivo de esta audiencia es procurar que den una solución o que se pongan de acuerdo en la propuesta reguladora, pero no le exige al juez intentar una conciliación, no está prevista, independientemente de las facultades que tenga el juez, si quiere intentarlo, pero no es lo que sí se le exigía en las pautas del 236 del Código Civil aún vigente.
Entonces, el juez lo valorará previa audiencia. No dicen cuál es la oportunidad de la audiencia, otorga amplias facultades al juez o al procedimiento local para discernir cuál es la oportunidad de esta audiencia. Por supuesto, si nosotros necesitamos algunos que nos acompañen los elementos en que se fundan, mínimamente va a tener que haber traslado de la demanda y la posibilidad del otro de hacer su propio ofrecimiento. Y en su caso, ahí fijar la audiencia y evaluar ambos si se puede dictar la sentencia y además homologar los convenios, o si se dicta la sentencia de divorcio y lo demás ocurrirá por su vía. Y en la provincia de Buenos Aires saben ustedes que en el proceso de familia tenemos la intervención del consejero de familia, así que se lo podrá derivar al consejero para que siga trabajando las cuestiones anexas. ¿Cuál es el contenido de este convenio regulador? El contenido que se exige de este convenio regulador enuncia que debe tratar las cuestiones de la atribución de la vivienda conyugal, la distribución de los bienes, el ejercicio de la responsabilidad parental, las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, las prestaciones alimentarias, los establece como pautas mínimas, aunque no dice nada de si por ahí hay alguno de los ítems que no lo contienen, será atribución del juez si lo toma como cumplido esta exigencia del código a los efectos de obtener el divorcio, o si lo observa. Y además dice que podrá tener otras cuestiones de interés que los cónyuges quieran consignar, como puede ser, por ejemplo, la autorización de viaje, o convenir la administración de determinados bienes, o que el hijo siga yendo a la misma terapia que está asistiendo, o que siga yendo al mismo colegio, o lo que los cónyuges consideren que es necesario contener. El juez podrá exigir al obligado que otorgue garantías reales o personales como requisitos para la aprobación del convenio. Esto es una herramienta que le da al juzgador para procurar que ese convenio se cumpla, y se la exigirá, por supuesto, a la parte que considere más fuerte de ese vínculo matrimonial. Podrá exigir entonces al obligado otorgue garantías reales o personales como requisito para la aprobación del convenio. El convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados, además, si la situación se ha modificado sustancialmente. Siempre que hablamos de revisión, debemos... ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí. Siempre que hablamos de revisión, tenemos que hablar de autoridad de cosa juzgada. Porque, por supuesto, que un convenio homologado es para que perdure en el tiempo. Sin embargo, la autoridad de cosa juzgada, que por supuesto hace a la seguridad jurídica a la seguridad jurídica como principio constitucional, no es no es absoluta. Es decir, que a través que prevé la posibilidad de que sean evaluados ante circunstancias especiales lo que han acordado los cónyuges, como puede ser, por ejemplo, la posibilidad de revisión de una cuota alimentaria cuando cambia sustancialmente la situación o de los niños o la situación económica del alimentante, o alguna otra situación extraordinaria que importe una tutela distinta por parte del Estado, que deba ser cubierta o deba ser resguardada. Se ve la tutela de los integrantes, de los miembros de la familia, de los integrantes de la familia en forma dinámica, es decir, que se sigue contemplando la posibilidad de, por supuesto, el superior interés del niño y el superior interés de los miembros de la familia a través del tiempo. Otra de las figuras que introduce este nuevo procedimiento es la compensación económica.
el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica, que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una indemnización. Esta es una figura totalmente nueva, novedosa para nuestro ordenamiento jurídico, pero que sí está contemplada en otras legislaciones europeas, sobre todo, con diferentes modalidades, unas de otras. En algunos otorga mayores facultades al juez y en otros la posibilidad de los cónyuges que puedan ser acordadas. Entonces, un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de la situación que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura. Esta posibilidad, por supuesto, se observa con mayor nitidez en los casos donde uno de los cónyuges durante la vida matrimonial se ha dedicado, por ejemplo, al cuidado de los hijos, a acompañar al otro cónyuge en su realización personal, en trabajo, y por supuesto le resta posibilidades ante el divorcio vincular de reinserción laboral, o si logra esa reinserción laboral, por supuesto que no lo va a lograr en las mismas condiciones. Entonces, esta posibilidad de compensación económica se previó, sobre todo, parece más razonable en esos casos. Esta prestación podrá ser solicitada por uno de los cónyuges y podrá ser o bien acordada o bien resuelta por el juez a través de una prestación única, a través de una renta por tiempo determinado o excepcionalmente una renta por tiempo indeterminado. Fíjense ustedes qué responsabilidad del juez que le otorga amplias facultades en la decisión de esta compensación económica. Por supuesto que le incumbe a quien la solicita de acreditar el nexo causal. No cualquier desequilibrio económico va a ser objeto puede ser objeto del reclamo, pero no va a ser objeto de la decisión de otorgar una compensación económica. Tiene que tener como causa el desequilibrio que le ha producido el matrimonio, con lo cual vamos a tener que tener en cuenta cuál ha sido el patrimonio inicial de los cónyuges y compararlo con el patrimonio final, y que pueda demostrar el nexo de causalidad. Digamos, que haya un desequilibrio importante, que no tenga por qué aguantar o por qué tolerar el cónyuge a través de este perjuicio que le produjo el matrimonio. Y yo me preguntaba cómo uno tiene la cabeza ya de tantos años inculcada el tema de la culpa. Yo decía, ¿cómo puede ser que el que fue culpable de la relación matrimonial, aquella persona, ¿no? Siempre uno tiene la mente pensando siempre que alguno de los dos tiene que ser culpable, pero bueno, de a poquito nos va cambiando esa cabeza. Pero bueno, en realidad ya no se puede hablar de culpables, entonces hay que borrar esa posibilidad de la faz del divorcio. Entonces solamente va a tener que, pero de todas maneras vamos a ver que el artículo 442 nos indica, nos da una pauta de qué es lo que tiene que tener el juez en cuenta para la decisión de esta compensación económica, si decide otorgarla. Puede pagarse, además, prevé el código, con dinero, con el usufructo de los bienes o de cualquier otro modo que sea por acuerdo o que el juez decida. Y por supuesto nos da algunas pautas para tener en cuenta en... A ver... Me parece... Perdón.
pautas que va a tener el juez en cuenta a los efectos de la aplicación judicial de la compensación económica. El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial, para sacar una foto, de ver, por supuesto, si hubo alguna diferencia. La dedicación que cada uno de los cónyuges brindó a la familia, a la crianza, a la educación de los hijos durante la convivencia y lo que debe prestar con posterioridad al divorcio. La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge del que solicita la compensación económica. La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. La atribución de la vivienda si recae sobre un bien propio, ganancial o si es un inmueble arrendado. Y este último caso, quién abona el canon locativo. Y la acción para reclamar la compensación económica, dice el artículo, que caduca a los 6 meses de haberse dictado la sentencia. No dice si la sentencia tiene que estar firme, no, pero presuponemos que por supuesto se trata de sentencia firme. La posibilidad del reclamo a los 6 meses de dictada la sentencia. Ahora, no contempla el código en este artículo cuál es el régimen, si las partes cuál es el régimen patrimonial vigente, porque claro está, si el régimen es el de comunidad, que si en caso de no optar por el régimen de separación de bienes por default, o el régimen que queda es el régimen de comunidad, por supuesto, si uno se ha dedicado a la crianza de los hijos y el régimen es el de comunidad, pues los bienes serán divididos por mitades. Entonces, no es un elemento que haya contemplado el artículo, pero es un elemento, me parece, que el juzgador va a tener en cuenta a la hora de decidir, o que debe tener en cuenta, así como la valoración de los otros puntos. ¿Cuáles son las pautas que fija este nuevo código para la atribución de la vivienda familiar? La atribución de la vivienda familiar o la protección de la vivienda familiar es una constante de todas las legislaciones modernas que tienen un objetivo económico, pero también un objetivo social. Cuidar el domicilio conyugal y la vivienda de los hijos y del cónyuge. Uno de los cónyuges podrá pedir la atribución de la vivienda sea el inmueble propio o ganancial. Ya no va a haber distinción, la distinción que existía antes de, si el cónyuge es culpable, la facultad que tiene de quedarse y no pagar un canon locativo, o si las que estaban contempladas por el artículo 211. Y las pautas que fija este nuevo ordenamiento será, en primer lugar, la persona a quien se le ha atribuido la tenencia de los hijos. Este es una pauta que es la que recoge la jurisprudencia que el grupo humano más numeroso va a tener, por supuesto, incidencia en la resolución de la atribución del hogar conyugal. La persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios, muchas veces también tiene relación este segundo ítem con el primero, porque muchas veces quien se dedica a la crianza de los hijos y quien tiene a su cargo el cuidado va a ser la persona que se encuentre en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sí. El estado de salud y la edad de los cónyuges. Y introduce también los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. La verdad que es un antecedente muy importante, que no hay gran cantidad de jurisprudencia que sí contemple esta situación, pero que es un elemento a tener en cuenta muy importante. Hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia del año 2012
con un voto del doctor Genú, que me conmovió mucho y me gustó, que reflejaba que era una causa de declaración de discapacidad, donde, haciendo alusión a una autora española, reflexionaba acerca de la problemática que está viviendo la comunidad europea del siglo XXI en cuanto a la interdependencia que generan las relaciones familiares, las personas ancianas, que la gran cantidad de personas ancianas está incrementando a lo largo de estos años, y además la interdependencia que genera en la familia de aquellas personas que por su discapacidad o por haber tenido mental o física o por haber tenido algún accidente generan interdependencia y por supuesto responsabilidad para el legislador de que se tutelen sus derechos. Entonces realmente celebro esta incorporación de los intereses de otras personas que integran el grupo familiar, porque es muy importante. Si bien no van a ser los actores, ni el actor, ni el demandado, ni las personas que se presentan, es un dato a tener en cuenta para decidir a quién se le va a atribuir la vivienda más allá de los hijos, ¿no? Sí. Sí. Y tuvieron problemas de salud, pero no hubiera hijos. Podría pedir igualdad. Por supuesto. No es requisito la existencia de hijos menores para conservar. No es requisito, no, muy bien planteada la pregunta, por supuesto. Estos son pautas a tener en cuenta por parte del juzgador para evaluar la situación de la familia y de a quién se le va a atribuir la vivienda, a quién reincorporará la vivienda o a quién tendrá que sacar de la vivienda, pero no son pautas estancas, o sea, no son parámetros estancos, ¿no? No hace falta que haya hijos menores de edad, puede ser que sea un matrimonio sin hijos y que por la edad considerable de que son personas mayores le atribuya a uno o a otro o decida resolver otra situación. Y en cuanto a la oportunidad de la atribución de la vivienda, sigue la misma pauta que en el ordenamiento actual. Puede ser pedida como medida cautelar, puede ser pedida durante el proceso y también, con mayor razón, resuelta una vez disuelto este vínculo matrimonial. Bueno, y ahora llegamos a la parte de la sentencia. Este divorcio tan express que no es tan express. Vieron ustedes que dicen que es express, pero en cuanto a las consecuencias no es poco express. Bueno, la sentencia de divorcio va a tener efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o la presentación conjunta de los cónyuges. Parece muy simple, ¿no? Así como lo dice el artículo 1306 de nuestro ordenamiento jurídico, pero en la práctica este artículo 1306 también fue cuestionado, no cuestionado, sino aplicado el caso concreto, no era tan lineal la respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasaba con las conversiones de divorcio cuando se presentaban como contradictorias? Bueno, no va a ocurrir eso, pero esas conversiones, que también fueron resueltas por la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál se iba a tener en cuenta? ¿La fecha de la conversión para disolver o la fecha de la notificación de la demanda? Por supuesto que era lo que ocurriera primero. Si primero se notificaba la demanda, iba a ser esa la fecha, y si la conversión se ocurría antes, la fecha de la conversión. Así lo resolvió también la Suprema Corte de Justicia en un fallo del año 2012, cuando dijo, del año 2011 fue el primer fallo de la Corte de una causa de San Isidro. Ahora les voy a contar qué resolvió al año siguiente con el mismo fundamento. Decía que la exteriorización, digamos, que tenía razón de ser la disolución de la fecha de disolución de la sociedad conyugal, sea al momento del traslado de la demanda, por supuesto, no después, porque no importaba
un nuevo proceso, sino la continuación del proceso anterior, y no importaba el desistimiento del proceso anterior, sino su continuación. Y además porque con el traslado de la demanda se exteriorizaba la voluntad hacia la otra parte de obtener el divorcio. Con este mismo argumento resolvió un año después también una causa de San Isidro. Todo es muy gracioso, pero realmente hay muchos antecedentes de nuestro departamento judicial en todo lo que es liquidación de la sociedad conyugal y matrimonio. Todo divorcio, matrimonio, régimen patrimonial, matrimonio, la mayor cantidad de antecedentes. Así que son unos muy buenos abogados los de San Isidro que llegan ante las últimas consecuencias. Bueno, ¿qué dijo? Dijo, bueno, en realidad en este caso no se va a tener en cuenta el traslado de la demanda, esa fue la solución, porque, digamos, el fundamento era el mismo. Sin embargo, la sentencia va a tener efecto retroactivo a la pieza que luce a fojas 13, decía. Yo en ese momento era secretaria del Tribunal 2, dije, ¿qué dijo la Corte? Me modificó la fecha de disolución de la sociedad conyugal. Y sí, la modificó. Y la pieza de fojas 13 era una carta documento que noticiaba la celebración de una audiencia ante el consejero. Entonces, ya no era la fecha de presentación conjunta o la fecha de traslado de la demanda, sino la fecha, en este caso, de la carta documento de una audiencia con el consejero. Entonces yo me preguntaba, ¿qué incertidumbre? Porque justamente la etapa previa en el proceso de familia, ¿cuál es el fundamento? Carece de formalidad. O sea que la característica de la etapa previa es que carece de formalidad. Bien podrían haber citado a esta audiencia por teléfono, llamado por teléfono, por carta documento, por cédula, o vino porque le dijo la vecina, no sé. Entonces digo, ¿qué fecha, qué certidumbre teníamos nosotros en la fecha de disolución de la sociedad conyugal si podía hacer esta pieza? Tal es así que lo presenté como ponencia en la jornada que se desarrollaron el año pasado en la Facultad de Derecho, hasta la doctora que estaba presente, y después fue disparador de un montón de otras ponencias que fueron aprobadas, en cuanto a que el juez no puede modificar la fecha de disolución de la sociedad conyugal, por un lado, que ya vamos a ver, y además que la fecha era, digamos, que no podía, si era notificación de la demanda, no era otra, sino no había certeza, no había certidumbre. Para uno iba a ser que la fecha de la audiencia, para otro la de la carta documento, para la otra... Entonces, se presentó como ponencia y se aprobó como que debía ser, justamente como decía el 1306, la fecha de notificación de la demanda. Bueno, el primer punto ya está. Ahora, segundo punto, si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia, dice el artículo, tiene efectos retroactivos al día de esa separación. Esto realmente recoge toda la jurisprudencia y la reinterpretación que se hizo del artículo 1306 a la última parte a lo largo de los años. ¿Qué decía, o dice todavía en 1306? En la última parte dice, el que fuera culpable de la separación, que no significa el que fuera culpable del divorcio, fundamental, el que fuera culpable de la separación de hecho no tendrá derecho a participar en los bienes que con posterioridad a esta separación aumentaron el patrimonio del no culpable. Preveía entonces la norma un cónyuge culpable y un cónyuge inocente. Esto además se aplicó en los casos de que existieran dos cónyuges culpables. Hubo uniformidad en la doctrina, en la jurisprudencia al respecto. Ahora, ¿qué pasó? Con la incorporación de las causales objetivas de la 23.515, hubo que rever o repensar este artículo 1306, última parte. Si ya no iba a haber culpables e inocentes, a menos que, por supuesto, alguno de ellos introdujera la posibilidad que tiene el 204 y el 214 de hacer... dejar a salvo los derechos que le atribuye la ley al cónyuge inocente. Pero bueno, esta reflexión tiene
mucha importancia para ver cómo se va a interpretar este artículo. Entonces, finalmente, un fallo del 29 de septiembre del 99 ordenó que sí se aplicaba el 1306 en los casos de separación de hecho, cuando ninguno de los dos había hecho reserva de los cónyuges, los derechos que la ley le atribuye al cónyuge inocente. Es decir, que si bien la separación de hecho no producía la disolución de la sociedad conyugal en su momento, o sería ahora la disolución del régimen patrimonial, sí producía efectos en cuanto a liquidación de la sociedad conyugal. Y se decía, en la sentencia de divorcio ustedes iban a ver que el efecto retroactivo se iba a producir a la fecha de notificación de la demanda o de la presentación conjunta. Sin embargo, los efectos en cuanto a la participación de los bienes en el régimen patrimonial iba a ser distinto. ¿Me siguen, no? No iba a ser lo mismo el que fuera inocente o si la causal de divorcio se obtenía por la causal objetiva, la disolución de la sociedad conyugal, como no se había modificado, iba a ser la misma, pero los efectos del régimen patrimonial se extendían a la separación de hecho, ¿sí? Es decir, que a partir de la separación de hecho, ninguno de los dos iba a participar en los bienes gananciales adquiridos por el otro. Entonces, no era una disolución de la sociedad conyugal, pero sí encubiertamente lo era, porque a los efectos de la participación, por supuesto, iba a considerarse esa fecha. Entonces, toma este nuevo proyecto y dice que si la separación de hecho precedió a este divorcio, la sentencia va a tener efectos retroactivos a ese día de la separación. Ahora, que se pongan de acuerdo, porque ¿cómo lo probamos? Entonces, por un lado... Sí, exactamente. Entonces, por eso yo le decía al principio, la causal objetiva ya no está más. Dice el código que el divorcio tiene que salir en forma automática. Basta que, digamos, que el único impedimento sería que el juez observe si no han aportado los elementos para el convenio regulador o que los cónyuges no se pongan de acuerdo en relación al convenio regulador. Pero nada dice respecto de esta separación de hecho. No la tiene en cuenta. Sin embargo, a los efectos de la sentencia, al efecto retroactivo,